La noche del 31 de marzo de 2006, la ciudad de Columbus, Ohio, parecía vivir un inicio de primavera más. Las calles estaban llenas de universitarios celebrando el comienzo de las vacaciones, los bares estaban repletos y el clima, por fin, daba un respiro después del duro invierno. Entre toda esa gente se encontraba Brian Saffer, un joven estudiante de medicina de 27 años, carismático, atlético, con una vida aparentemente estable y un futuro brillante por delante. Pero aquella noche, que debía ser simplemente una salida entre amigos, se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores de las últimas décadas. Un caso tan extraño que incluso hoy, investigadores, aficionados al true crime y la propia familia de Brian siguen preguntándose lo mismo: ¿cómo puede desaparecer una persona en un bar lleno de cámaras de seguridad, sin dejar un solo rastro? Brian había pasado por un periodo difícil. Su madre había fallecido tan solo semanas antes, un golpe emocional enorme para él y su familia. Aún así, trataba de seguir adelante. Tenía una novia con la que planeaba un viaje romántico a Miami, estaba avanzando en su segundo año de medicina y parecía decidido a retomar la normalidad. Por eso, aquella noche aceptó salir de fiesta con su amigo más cercano, entre bares, música y unas cuantas copas para aliviar el estrés de los exámenes. La última vez que se le vio fue entrando al Ugly Tuna Saloona, un bar muy popular ubicado en un centro comercial cerrado. Las cámaras registraron su llegada, pero nunca su salida. No hay imágenes de él abandonando el lugar, ni por la entrada principal, ni por la salida trasera, ni por ningún pasillo del edificio. No hay testigos, no hay señales, no hay pistas. Simplemente Brian Saffer desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. La investigación que siguió dejó más preguntas que respuestas. Su celular siguió dando señales meses después. Su padre recibió una misteriosa publicación online. Varios testigos cambiaron sus versiones. Y a pesar de búsquedas masivas, reconstrucciones del caso y la difusión nacional e internacional del misterio, nada, absolutamente nada, ha sido suficiente para esclarecer qué ocurrió dentro de ese bar durante los últimos minutos en los que se vio a Brian con vida. Lo que hace a este caso tan inquietante no es solo la falta de pruebas, sino la sensación constante de que algo no encaja. Que hay una pieza perdida, un detalle que nadie ha visto, una verdad que nunca llegó a la superficie. Hoy vamos a repasar todo lo que se sabe sobre la desaparición de Brian Saffer, su vida antes del incidente, las últimas imágenes de él con sus amigos, las teorías más fuertes y los enigmas que aún mantienen viva esta historia casi 20 años después. Prepárate porque esta no es una desaparición común. Esta es la historia de un hombre que entró a un bar, y jamás salió. Brian Saffer era estudiante de segundo año de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Era un joven brillante, sociable, amante del rock y con planes concretos para su futuro. Estaba en una relación estable con su novia, Alexis Waggoner, con quien tenía un viaje programado a Miami apenas 2 días después de su desaparición. Pero en lo personal, Brian estaba atravesando un duelo profundo. Su madre, Elena Saffer, había fallecido de cáncer apenas 3 semanas antes. Aquella pérdida había afectado mucho a la familia, especialmente a Brian, que según amigos cercanos, vivía una mezcla de tristeza, agotamiento emocional y reflexiones intensas sobre su vida. La noche del 31 de marzo de 2006. Comenzó como una salida normal para despejarse del estrés de los exámenes. A las 9 de la noche, Brian se reunió con su amigo William Clint Florence. Primero fueron a unos bares cercanos, bebieron varias copas y con el pasar de las horas, el alcohol empezó a hacer efecto. Más tarde se unió Meredith Reed, otra amiga cercana, quien los recogió en coche y los llevó al destino final de la noche. Micrófono: el Ugly Tuna Saloona, un bar en el segundo piso del complejo Gateway. Este lugar tenía 2 cámaras principales. Una apuntando a la escalera mecánica que era la única entrada pública. Otra dentro del bar enfocando a la pista y la barra. Ambas grabaron los últimos movimientos de Brian. A las 1:55 de la madrugada, la cámara muestra a Brian subiendo la escalera mecánica con Clint y Meredith. En apariencia, está algo ebrio, pero se le ve caminando con normalidad. Dentro del bar.
Brian conversa con una joven. Se le ve riendo, moviéndose por el lugar sin dificultad. En un momento se separa del grupo y se acerca a hablar con dos chicas conocidas. Es la última vez que se le ve con certeza. Signo de exclamación grueso. Lo extraño, a pesar de que la cámara grabó su entrada, no hay ningún registro de Brian saliendo del Ugly Tuna Saloon. A las 2 de la madrugada, el bar cerró. El local se vació. Clint y Meredith esperaron a la fuera del bar, asumiendo que Brian había ido al baño o regresaría con ellos. Pero nunca apareció. Pensando que quizás se había ido por su cuenta, ambos regresaron a casa. A la mañana siguiente Alexis, su novia, comenzó a llamarlo. No obtuvo respuesta. Esto era muy extraño porque Brian nunca ignoraba llamadas, y estaban planificando viajar juntos. El lunes, Brian no se presentó a su vuelo a Miami. En ese momento su familia reportó oficialmente la desaparición. Investigación policial. La policía empezó revisando horas de grabaciones de cámaras del bar y de negocios cercanos. Cada persona que entró o salió esa noche fue identificada, excepto Brian. Signo de exclamación grueso. La conclusión. No existe ninguna imagen de Brian saliendo. Se analizaron posibles explicaciones. 1. Salida por una puerta trasera. Técnicamente había una salida de emergencia por un pasillo en remodelación. Pero las cámaras de acceso también cubrían parte de esa zona. Para llegar allí había que cruzar un área peligrosa llena de escombros. Nadie lo vio. No tenía sentido que fuera allí solo. 2. Salió disfrazado. Las cámaras tenían buena resolución. Desaparecer entre la multitud requeriría una transformación imposible en segundos. 3. Error de las cámaras. Se descartó. Las cámaras grabaron a cientos de personas esa noche sin fallos técnicos. El misterioso encendido del teléfono. Meses después, en septiembre, el celular de Brian dio señal a una antena en Hilliard, Ohio. No fue una llamada. No fue un mensaje. Fue un ping de red, una breve conexión, como si el teléfono se encendiera. La compañía telefónica dijo que era casi imposible que fuera un error. Pero tampoco hubo actividad adicional. La policía rastreó la zona, y no encontró nada. Comportamiento de los amigos y familia. Corazón rojo. La novia, Alexis Waggoner. Durante meses dejaba mensajes en su buzón de voz diciendo buenas noches todos los días, esperando que él volviera. Nunca cambió su versión. Nunca dejó de colaborar. Silueta de busto. El amigo, Clint Florence. Aquí empiezan las sombras. Fue el último en estar con Brian. Se negó a hacer una prueba de polígrafo. Cambió versiones en repetidas ocasiones. Incluso el padre de Brian declaró: Clint sabe más de lo que dice. Sin embargo, la policía nunca lo declaró sospechoso. La muerte del padre de Brian. En 2008, 2 años después de la desaparición, el padre de Brian, Randy Saffer, murió en un accidente doméstico. Tras la publicación de la noticia, alguien dejó un comentario en su homenaje online. Brian está vivo. Solo oculto. Lo firmaba FL. Pero la policía rastreó el IP, era un troll desde una dirección remota. Aquí tienes las 5 hipótesis más estudiadas. 1. Muerte accidental dentro del bar. Algunos creen que Brian pudo caer en una zona en construcción, quedar atrapado o sufrir un accidente y quedar oculto. Problema:
La policía registró el bar de arriba a abajo, incluido alcantarillado, conductos, techo y sótano. Nunca hallaron restos, ropa o sangre. Poco probable. 2. Se fue voluntariamente para empezar una nueva vida. Idea basada en su reciente pérdida de la madre. Su agotamiento emocional. Comentarios donde decía que quería tomarse un descanso largo. Problema. Dejó todas sus pertenencias. Su tarjeta de banco nunca se usó. Nadie lo vio fuera del bar. ¿Por qué lo haría justo antes de un viaje romántico? No encaja del todo. 3. Fue víctima de un ataque o secuestro al salir por una salida no grabada. Alguien podría haberlo interceptado en la zona en construcción. Problema. Ninguna cámara externa lo captó. Nadie escuchó nada. No hay rastro físico. 4. Teoría del amigo Clint. Muy popular en foros, aunque nunca probada. Se basa en Clint fue el último en verlo. Evitó cooperar con la policía. Testigos dicen que hubo una discusión leve entre ambos esa noche. Particular actitud defensiva. Pero no hay evidencia material que lo vincule. Es solo especulación. 5. Que Brian nunca salió del edificio, pero no por causas accidentales. La hipótesis más inquietante. Que alguien con acceso interno pudo moverlo, ocultarlo o deshacerse del cuerpo en un lugar fuera del alcance de cámaras. El edificio estaba en obras. Había contenedores, pasillos cerrados y niveles no operativos. Muchos creen que el cómo desapareció solo puede explicarse si alguien más intervino. A día de hoy, no hay evidencia nueva. No hay sospechosos oficiales. No se han registrado movimientos bancarios, médicos ni migratorios. La policía considera el caso activo pero frío. Para familiares y amigos, el mayor dolor es la ausencia total de respuestas. Es como si Brian se hubiera desvanecido en un espacio cerrado, algo casi imposible. La desaparición de Brian Saffer no es solo un expediente sin resolver. Es un recordatorio inquietante de que a veces, incluso rodeados de gente, bajo la luz de las cámaras y en un lugar que debería ser seguro, una persona puede simplemente desaparecer. A casi 2 décadas del caso, seguimos sin saber qué ocurrió dentro del Ugly Tuna Saloona aquella madrugada. No tenemos pruebas, no tenemos testigos confiables, no tenemos explicación lógica. Solo tenemos preguntas. Preguntas que parecen multiplicarse con cada año que pasa, atrapadas en un laberinto de teorías que no terminan de encajar. Brian era un joven con una vida por delante, con sueños, con planes, con un viaje romántico a punto de comenzar. Y aún así algo que nadie logró ver, lo arrancó de su mundo en cuestión de minutos. Es esa ausencia total de respuestas lo que vuelve este caso tan desconcertante, el hecho de que la verdad, por alguna razón, nunca ha querido salir a la luz. Para su familia, la peor parte no fue solo perderlo, sino no saber nunca cómo. No poder despedirse. No poder entender. No poder cerrar una herida que sigue abierta desde 2006. Porque cuando no hay cuerpo, no hay culpable, no hay pista, no hay explicación. Solo queda un silencio inmenso. A día de hoy, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está Brian Saffer? ¿Salió realmente del bar sin ser grabado? ¿Sufrió un accidente? ¿Alguien lo ayudó a desaparecer? ¿O alguien se encargó de que nunca pudiera ser encontrado? Quizá algún día aparezca esa pieza de información que falta,
un testigo que hable, una pista olvidada, un dato que cambie todo. Quizá el caso vuelva a abrirse y podamos, por fin, entender qué pasó en esos últimos minutos de Brian. Pero hasta que eso ocurra, el misterio de la Ugly Tuna seguirá siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia moderna. Una desaparición imposible. Un rompecabezas sin solución. Un hombre que entró a un bar lleno de cámaras y jamás salió.